Listo. Muy buenos días a todos, nuevamente, profesores y profesoras. Muchísimas gracias por estar acá, de parte de Colombia Robótica, el Ministerio de Ciencias y la Universidad Nacional de Colombia, que son quienes impulsan principalmente esta ruta de formación. Recordemos que esta ruta de formación está pensada pues por la implementación que se va a dar del laboratorio, slash aula en aulas STEAM de sus territorios que se van a implementar en cada uno de sus territorios. Y pues como estábamos trabajando las 4 primeras semanas y ya dentro del componente técnico que hemos trabajado que hemos trabajado un tema cada semana, el tema de esta semana es básicamente cómo es el flujo para trabajar con impresión 3D. Entonces, profes, pues lo interesante de esta semana y pues de este bloque técnico de aquí en adelante es que ya pues como tal la práctica y esta ruta de formación está muy pensada en el día a día de nuestra operación, en cómo vamos a trabajar con los equipos que tenemos, en qué tenemos que tener en cuenta con las tecnologías que disponemos y pues de nuestra parte, aquí desde la formación y pues desde mi experiencia como coordinador del Aula Bogotá, pues sí me gustaría mucho, por ejemplo, que esta sesión sea muy práctica y sobre todo que de pronto en el ejercicio de pensar cómo va a ser nuestro trabajo el día a día con el laboratorio, puedan surgir preguntas, puedan surgir dudas del trabajo del día a día, de precisamente este flujo de trabajo que se necesita para la impresión. Vamos a ver que se necesita un archivo de donde obtengo el modelo, ahorita que hay muchas herramientas para obtener modelos, muchos repositorios online para obtener modelos, entonces lo interesante es ver cómo funciona todo este ciclo de trabajo y ojalá todos ustedes, profes, pues a partir de esta sesión y pues ojalá el posterior acercamiento cuando tengan ya el equipo en físico, pues ustedes ya sean capaces de llevar a realizar sus ideas en impresión 3D y también pues entiendan un poquito los conceptos y limitaciones que tiene esta tecnología. Entonces, para dar inicio, entonces, la ruta del bloque, vamos a pensar del pensamiento a la forma, de cómo una idea lo tenemos que conceptualizar en una forma específica y cómo esto tiene que ser para materializarla. Diseño iterativo y paramétrico, vamos a referir a cómo vamos a empezar a implementar la iteración dentro de nuestro diseño y ver cómo la posibilidad de esta impresión 3D y pues la impresión de que no somos expertos diseñadores va a dar la posibilidad de diseñar un primer prototipo, probarlo, ver las falencias de ese prototipo, corregirlo y reaplicar y aplicar una nueva impresión para regenerar un nuevo diseño iterativo, para generar una mejora continua dentro de lo que vamos a realizar. Y pues el planificar y analizar, que es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con esta tecnología de 3D, ya que pues si planificamos muy bien los parámetros que vamos a configurar y entendemos bien para qué va a servir la pieza y la manera que tiene que ser impresa correctamente, no nos va a dar problemas y pues seguramente vamos a tener un resultado bastante satisfactorio. Entonces, lo primero, profes, de pronto si hay alguno que lo desconoce, en qué es la impresión 3D. Para los que desconozcan la impresión 3D, al menos pues en la manufactura de impresión 3D que nosotros vamos a trabajar dentro del aula, porque pues hay de metales, hay de cerámicos, hay muchas tecnologías de resina también, hay muchas tecnologías de impresión 3D. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar la tecnología FDM, que es la tecnología de deposición de material fundido. Entonces es una fabricación por adición, la máquina construye capa por capa desde cero. Entonces si se dan cuenta aquí tengo un pequeño esquema, sin embargo ya les vamos a mostrar unas máquinas funcionando. Entonces la máquina funciona a través de un extrusor que deposita material fundido, un filamento, capa por capa. Sigue instrucciones precisas de un archivo digital y pues convierte horas de proceso en un. Aquí arriba se le va ingresando filamento que va arrastrándolo a través de una boquilla. Esta boquilla se calienta a más de 200 grados y va depositando el material en un filamento súper delgado que va haciendo capa por capa en todas las trayectorias. Pues como tal la figura, eso es un bench, es como una figura que se hace predeterminada para ver las características de la impresión. Sin embargo, como les digo, profes, pues esto es como mi interés, es como ese primer paso, como que se den cuenta, realmente conozcan la tecnología de primera mano, la primera vez, por primera vez. Sin embargo, pues les voy a detallar cada uno de estos pasos, cada una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a usar estas tecnologías para que, sí, para que lo tengamos muy claro y podamos trabajar mucho mejor con esta tecnología. Sí, ese es como este video y pues ahora creo que se entendería mejor un poquito como estos timelapse en los que se alcanza a ver, sí, no muestran obviamente cómo llega la cabezal, pero sí se ve cómo cada uno
cada una de las capas se van formando y se va terminando de generar una figura. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta del muñeco hay unos árboles, hay estas estructuras. Todas estas estructuras ya lo vamos a ver más adelante, pero se llaman soportes y para que la función que tienen, si se dan cuenta, es para soportar los voladizos. Va a haber voladizos que si no tuviera esta estructura no puede. Ahora quiero hablar un poco de unos pequeños mitos y realidades de la impresión 3D. Entonces el primer mito es que solo sirve para hacer figuras decorativas, aunque al principio realmente solo se estaba impulsando digamos, en el ambiente decorativo, en el ambiente muy, sí, digamos, lúdico o de entretenimiento a las impresiones 3D, ya que no se le están dando un uso tan práctico, digamos, en la ingeniería de materiales. Sin embargo, con la posibilidad de generar diferentes geometrías, la posibilidad de trabajar ya con diferentes materiales, por ejemplo, ustedes van a tener la posibilidad de trabajar materiales técnicos con la Increality K1, ya que tienen una cámara cerrada. Bueno, y no solo con eso, sino con la gran cantidad de documentos, de documentación que hay ahorita y sobre todo de repositorios con un montón de modelos bastante útiles y bastante prácticos en un montón de implementaciones de ofimática, de ordenamiento de espacios y pues aparte también da la posibilidad de la creatividad del estudiante y de la creatividad de nosotros para empezar a diseñar objetos, para empezar a implementar tecnología a través de pues, nuestra propia mano. Entonces pues es bastante interesante pensar que dejar atrás que solo sirve para usar figuras decorativas y entender que hoy en día pues esta impresión 3D no solo pues en la de FDM, sino pues en resina, un montón de tecnologías, pues se usan en medicina, ingeniería, educación, arte, entonces pues realmente ya están empezando, ya están iniciadas en todas las áreas del conocimiento y en verdad pues es algo muy útil. En arquitectura se utiliza totalmente para todo lo que son maquetas, en medicina se utiliza para hacer ciertos modelos anatómicos, por ejemplo, no, en ese caso no se utiliza tanto plástico, sino utilizan ciertas como siliconas, esto también es muy interesante. En educación, arte, se pueden hacer un montón de cosas con un montón de materiales, entonces es bastante interesante. Incluso ya hay impresoras de cemento, no sé si las han visto, que es como el mismo funcionamiento, solo que son impresoras enormes, con una boquilla enorme, que no funciona a través de calentar el cemento, sino a través de mover un fluido con un tornillo extrusor. Sin embargo, pues ya hay casas que se están imprimiendo en 3D. Entonces, imagínense el alcance que ha logrado tener esta tecnología. ¿Es complicada eso para ingenieros? No, con el flujo correcto cualquier docente puede operar una. Dando las restricciones reales, es muy importante darnos cuenta de lo que les dije de los voladizos, darnos cuenta de en dónde voy a ir esta pieza que quiero diseñar y si ya tiene unas limitantes. Por ejemplo, algo que tenemos que tener muy en cuenta es si quiero diseñar piezas en 3D, no pueden estar en un lugar sobre una superficie muy caliente porque si a más de 60 grados ya se empiezan a degradar y ya no van a conservar sus mismas características y probablemente van a fallar muy fácil. Una pregunta, por ejemplo, y me gustaría hacer la aclaración de una vez ahora que me acordé no sé si fue en la mañana o en la tarde un profesor me ha preguntado que si se puede imprimir platos o vasos con esta tecnología. Yo le respondí que el PLA era no tenía problema con los seres humanos y aunque es cierto, últimamente pues investigué más a fondo y de hecho, profe, si de una vez me gustaría hacer la aclaración, no es recomendable hacer ningún envase, ningún plato, ninguna cosa que vaya a tener contacto directo con comida con estas tecnologías, porque a pesar de que el PLA puede ser de uso comestible e incluso se pueden utilizar, digamos, plásticos de procesos industriales, de procesos alimenticios, el problema es por el proceso. Como es una boquilla caliente que estamos derritiendo material y se están generando capas, es muy difícil garantizar que el material no se contamine en la extrusión, en el calentamiento y pues con cada una de las capas. Puede quedar porosidades dentro de cada una de las capas, lo cual es una cuna de gérmenes, de bacterias. Entonces, no, profes, no es nada recomendable utilizar estos implementos para generar envases directos. Se pueden generar envases, digamos, con un recubrimiento, ya sea de una bolsa, ya sea de un Tetra Pak, bueno, de ciertos recubrimientos, pero que no permitan el contacto directo de la comida con el plástico por las láminas y pues la porosidad que tiene asociada que va a generar muchas bacterias. Entonces sí me parecía muy importante dejar ese punto claro de una vez. Y pues que es otra de las restricciones reales que tenemos. Entonces probablemente si queramos hacer cosas combustibles, vamos a tener cosas en las que queramos comer, vamos a tener que pensar que tenemos que hacer un postprocesado, ya sea hacer un recubrimiento o generar otra pasta, intentar buscar otra manera para lograr adaptar esta tecnología. ¿Qué más tenemos? El cuarto es entender el diseño como un sistema paramétrico, conectar el diseño con una iteración continua y comprender las fases del digital y física de la impresión 3D, desde la obtención del archivo hasta la puesta a impresión de la tecnología. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar primero, me parece muy importante, y como les veníamos hablando, profes,
de hablar de nuestros equipos de trabajo y para esto también aterrizar lo que vamos a trabajar. Nos parece muy importante que pues en la ruta de formación no solo sientan que están asistiendo aquí por cumplir con la tarea, sino también que sientan que todo lo que están viendo lo van a poder usar más adelante y lo van a aterrizar ya con sus equipos. Entonces, en este caso, todo lo que vamos a ver hoy es para trabajar con estas dos máquinas. La primera es una Bambula PA1, la impresora inteligente de laboratorio. Es un sistema multicolor, tiene un sistema multicolor AMS Light, hasta 4 colores en una sola pieza. Cuando digo un sistema multicolor, me refiero a este sistema. Nosotros vamos a realizar la instalación y la implementación, no se tienen que preocupar por la configuración, pero tener en cuenta que este es el sistema al que nos referimos. Es el sistema que permite que el cabezal, que es aquí el que calienta y cambia el material, pueda intercambiar entre 4 filamentos diferentes en una misma impresión, sin necesidad de parar la impresión, poner otro filamento manualmente. Cosa que, por ejemplo, en la sede de Bogotá, que no contamos con estos equipos, si quisiéramos trabajar en diferentes filamentos, nos tocaría hacer. Aunque principalmente se les da sobre todo usos decorativos al permitir imprimir en distintos colores, también ha sido muy interesante cómo esta implementación de multifilamento se ha dado para generar piezas con diferentes soportes. Un control de temperatura interno que lo que hace es para ciertos materiales, como les comentaba, el ABS, el nylon, que tiene una contracción térmica más agresiva, pues que si le damos un choque de temperatura, como en la otra impresora, que puede pasar una corriente de aire, puede pasar cualquier cosa, y enfría muy rápido el material, con ciertos materiales termina dañando la pieza. En estos casos, cuando son máquinas cerradas, favorece y disminuye muchísimo más esos errores. Entonces, tener en cuenta cuando queramos trabajar con este tipo de máquinas. ¿Qué ventajas también tiene esta Cryolitica 1 Max? Una velocidad alta. Tiene hasta 600 milímetros por segundo y un gran volumen cúbico. ¿Cuál es la ventaja? Pues esta gran velocidad tiene y nosotros, por decirles, nosotros imprimimos más o menos, nosotros imprimimos más o menos de 60 a 80 milímetros por segundo con la Sender 3S1 que tenemos en el aula de Bogotá. Nosotros con esas impresoras pues no hemos impreso a 100, 120 milímetros por segundo, sin embargo ya sacrificamos demasiado la calidad y dan piezas de muy baja calidad. Entonces realmente nosotros tratamos de mantenernos en 60, 80 milímetros por segundo. Veamos que estas impresoras alcanzan 600 milímetros por segundo y siguen manteniendo una gran calidad. Entonces son impresoras muy avanzadas, son impresoras que les van a permitir sacar muchas piezas muy rápido. Entonces también para que aprovechen esa tecnología y pues vean también la posibilidad que tienen con ella. ¿Qué tenemos que también tener en cuenta? Tiene una cámara de inteligencia artificial integrada para un monitoreo y detección de fallos. Muchas veces estas impresoras 3D pueden fallar. Hay veces que porque no se niveló bien la cama, hay veces que de pronto entró un mugre a la extrusora o de pronto en un momento pasó algo y justo perdió el hilito, entonces piense que si perdió el hilo, ya en la siguiente capa no va a encontrar la misma, como el mismo suelo y ya desde entonces se vuelve un regadero de filamento y un daño. Pueden haber muchos fallos, créanme que va a suceder. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja? Que todos estos fallos eh, no van a representar gran pérdida, no van a representar gran pérdida ni de tiempo, ni de material, ni de nada. ¿Por qué? Porque con esta cámara integrada de monitoreo nos permite la detección de fallos automáticos. Entonces, si la impresora detecta por la cámara, detecta sola que ya no está imprimiendo y que está generando, botando el filamento en el aire porque ya no generó bien la adhesión, detecta automáticamente para y manda un mensaje de alerta. Hey, la impresión falló, pasó tal cosa. También lo mismo. Que de pronto hay veces se atasca el material porque se enredó en una bobina o de pronto se cortó por accidente, se enredó en algo. Listo, también. Perfectamente lo para porque muchas veces también los errores y antes el peligro de pronto más con estas máquinas es que con ciertos fallos, pues si uno no estaba pendiente, podía volverse peligroso, podía taponarse la boquilla, podría incendiarse. Entonces son cosas que antes pasaban, sin embargo, por ejemplo, con este monitoreo de cámara de inteligencia artificial, ya van a ser menos cosas que tenemos que hacer y concentrarnos sobre todo como en el objeto virtual y lo que queremos imprimir. La estructura cerrada con aire, que ya les conté sus ventajas, y pues tener en cuenta que tiene un volumen de impresión de 30 por 30 por 30 centímetros. Es un volumen de impresión muy grande para el estándar de las impresoras 3D, les va a dar una gran posibilidad de impresión de objetos grandes. Entonces, en serio, espero que pues aprovechen esta tecnología. Esta impresora es muy buena, de alta calidad, de alta velocidad, muy buen respaldo también por parte de Creality, entonces ojalá la aprovechen mucho. Y bueno, ¿y cuál elegir? Pues de estos van a ser criterios que un organizador para celulares. No se me ocurre bien cómo es la intención, profes, pero vamos a llevarlo a cabo. Entonces, en el caso del lápiz de imprimir la neurona, como modelar una neurona es bastante complejo, profesores. O sea, no creo que ninguno de ustedes se vaya a volver experto modelador 3D. Yo no soy experto modelador 3D, a pesar de que pues en la carrera nos enseñaron bastante. A mí me interesa mucho el tema,
pero vamos a ver las posibilidades que tenemos y sobre todo las herramientas que quiero que ustedes conozcan. Entonces yo creo que la neurona, vamos a trabajar con una cosa llamada fotogrametría. ¿Y cómo funciona esto? Es básicamente como a través de una imagen puedo obtener un modelo en 3D y con ciertos aspectos y con ciertas correcciones puedo pasarlo e imprimir en 3D. Eso lo va a ser lo interesante. Eso vamos a hacer con la neurona. El lápiz de recordatorio, vamos a buscar qué lápiz hay, qué lápices hay de pronto interesantes en los repositorios online, y con el organizador para celulares que propuso la profesora María Fernanda, vamos a intentar modelar algo muy básico. Les vamos a mostrar cómo en Tinkercad. Entonces, listo, avancemos. Entonces, lo que les comentaba, para cuando tengo un modelo, cuando tengo una idea, cuando la profesora Elsa llega a su laboratorio y quiere imprimir su neurona, o la profesora Estefanía su lápiz, o la profesora María Fernanda su organizador, entonces tienen que plantearse la primera pregunta. Como no tienen el modelo, como todavía no les han pasado un modelo 3D, lo interesante sería modelarlo o buscarlo. Para piezas modelos, para piezas comunes, lo mejor siempre será descargar. Es algo un poco engorroso ponerse algo, modelar algo que alguien ya modeló o algo que ya, alguien ya realizó muy bien. Entonces también es un arte muy interesante saber buscar en estos repositorios, saber buscar los modelos gratis, saber buscar lo que ya ha realizado la comunidad. O muchas veces también, incluso a pesar de que no funcionen del todo, va a ser siempre mejor comenzar sobre algo ya realizado que querer modelar algo de cero, sobre todo pues con personas que no tengamos la experiencia a profundidad para modelar. Y pues cuando sí va a ser necesariamente modelar, toca tener que modelar algo, cuando se necesiten medidas específicas o voy a trabajar en algo en específico. Entonces, en este caso, el organizador de celulares, pensemos que la profesora lo que quiere hacer es específicamente un organizador para su celular, para el celular de ella, que quede justo en la medida. Entonces, pensemos de que, pues bueno, de pronto si busca la referencia a su celular y busca, bueno, Samsung S24 organizador de celular, probablemente lo encuentre, pero pues hoy vamos a hacer la simulación de cómo, bueno, si tengo una medida de alto y de ancho, ¿cómo voy a poder realizar ese organizador? Entonces, para mí es un poquito la idea. Entonces, listo, como lo modelo busco. ¿Dónde podemos buscar nuestros modelos? Puedo buscarlo en Thingiverse, Printables y MakeWork. Estos son solo una de las plataformas más grandes que existen de repositorios en 3D. Como les comentaba, profes, esta es una tecnología en auge en todo el mundo. La impresión 3D ya lleva por lo menos 13, 14 años. Hace 14 años casi todos hacían sus impresoras a través de fax e impresoras viejas que desarmaban para pasar los motores paso a paso y los hacían con varillas. Era muy interesante porque al principio la tecnología de impresión 3D fue como muy de nicho y muy de personas que hacían sus impresoras por ellos mismos. Ahorita esta tecnología se popularizó mucho, ya hay muchas tecnologías comerciales, y asimismo pues se ha generado como toda esta comunidad alrededor de, y pues dentro de estas comunidades hay muchos modelos gratuitos y muchos modelos abiertos. Entonces vamos a ver un poco de como tal estos modelos que tenemos. Entonces vamos a entrar acá. Listo, entonces empezamos con Thingiverse. Entonces casi todas estas plataformas son lo mismo, entonces son un poco de modelos que se pueden imprimir. Entonces si se pueden dar cuenta, aquí tenemos un tarjetero, aquí es como un juguete de una ilusión, aquí es un porta cuchillo, sí, como porta, sí, cuchillas de, ¿cómo se llama esto? De bisturí, son llaveros. Bueno, por ejemplo, creo que algo así, está bastante bonito. Abrir en Bamboo Studio, me deja descargar el STL. Ah, no, yo creo que este está más bacano. Listo, no sé si la profesora está de acuerdo. Yo creo que imprimamos del lápiz decorativo, el que había dicho la profesora Estefanía, creo que fue, si no me equivoco. Bueno, listo. Ya tenemos el modelo que vamos a tratar como tal de imprimir del lápiz. Ahora sí, descargar STL. Guardar como. Y voy a guardarlo aquí en descargas nada más. Descargas lápiz de flor. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tomar el soporte de celular de la profesora María Fernanda. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el soporte de la profesora María Fernanda? En ese caso, digamos, como tenemos unas medidas específicas que necesito, digamos que lo voy a modelar. ¿Cómo lo puedo modelar? Nos podemos ayudar a través de una herramienta online. En este caso se va a llamar Tinkercad. Bueno, les voy a mandar un segundo. Ese es el link
el link que les acabo de mandar es como tal de la flor que acabamos de realizar, de la flor que acabamos de descargar para imprimir, y este link que acabo de mandar es el de Tinkercad. Tinkercad es una herramienta de Autodesk libre que nos permite para hacer modelos sencillos. En la página inicial de Tinkercad nosotros ponemos acá Tinkercad, directamente entramos al primer enlace. Aquí adentro simplemente le vamos a imprimir un nuevo proyecto. Esto no me lo abrió nada. Aquí aparecemos, este les va a aparecer así tal cual la primera vez que abran e inicien sesión, tienen que crear una sesión con Autodesk, simplemente la crean, es gratuito, e inician y crear su primer diseño 3D. Le dan acá y esto nos permite modelar de manera muy sencilla. De nuevo, no vamos a hacer modelos avanzados, no vamos a generar cosas muy complejas, lo que queremos es generar figuras sencillas y precisamente esto nos permite a través de estas estructuras bastante sencillas. Tenemos un cuadrado que puedo modelar, entonces puedo cambiar las diferentes dimensiones, puedo cambiarle las diferentes cosas que necesite como tal, del área, del volumen, y puedo combinarla también con otras piezas incluso. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo esto, quiero atravesarlo con esto y que haga acá, perdón. Pero aquí lo que hice fue arrastrarlo. Con clic derecho puedo desplazarme en el espacio para ver mejor cómo está distribuido esto. Puedo distribuir mejor incluso esto, aumentar la altura de esto, bajar esto. Incluso si se dan cuenta, yo puedo volverlo un agujero. Y cuando lo vuelvo un agujero y lo agrupo, lo que me hace es como vaciarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este momento voy a hacer un soporte de la manera más básica, más básica, más básica que se me ocurre hacer. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yo haría mi celular, como les digo. Este celular parado me irá unos 12 milímetros acá y un largo por ahí de unos, mm, no sé, 10 centímetros, no menos 8. Bueno, voy a ponerle 8 centímetros por 12 milímetros, entonces 80 por 12 milímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dije que era más de 80, entonces le voy a dar un redondo. Entonces, como sé que el hueco es de 80, voy a bajarle un poquito más, de 90 por 30, digamos. De 90 por 30, y aquí voy a dejarlo aquí como tal. ¿Cuánto me quedó de altura? No me di cuenta, la verdad. 22 centímetros. Voy a bajar un poquito más para que quede 3 centímetros. Esto ya quedó así. ¿Y qué puedo hacer encima? Puedo, por ejemplo, este dibujo. Voy acá. ¿Qué voy a hacer con esto? Esto me va a permitir hacer una línea. Lo puedo hacer acá. Y lo puedo tomar la medida que yo quiera. Como yo ya tomé una decisión y yo dije que mi celular iba a medir 80 sí o sí. Entonces yo le voy a poner 80. Recuerden que yo todo lo hice el cálculo pues como al ojo, sin embargo pues obviamente si fuéramos a hacer el diseño en verdad pues sería mejor tomar unas medidas más exactas y pues ser más sofisticado en ello. Entonces vamos a tenerlo de 80 por 15. Aquí cierro la estructura. Aquí lo voy a mover como para centrarlo. Y aquí le doy Finish Sketch. ¿Qué me está haciendo esto? Esto me genera una estructura exactamente, bueno, de pronto fue un poco torpe hacer un cuadrado, ya que pues, me hubiera sido mucho más fácil hacer el cuadrado acá y ponerle las dimensiones que yo le puse. De hecho, creo que lo voy a hacer así para no complicar a los profes. Entonces, ¿qué puedo hacer acá más sencillo aún? Ponerlo como lo dije, de 15 por 80. Ponerlo sobre el que necesito. Uy, no, ahí la embarré. Porque acá necesito es poner este sobre este. Exacto. Y otra vez lo pongo como un hole. Me interesa más ponerlo acá. Y como digamos, este va a ser como tal lo que va a entrar de mi celular, pues poner un celular totalmente recto como que no tiene mucho sentido. Entonces yo le puedo dar es un pequeño giro aquí de 22 grados. Con este giro
Ya tengo entonces el cubo principal que digamos va a ser como tal mi base, que yo creo que la base creo que la voy a aumentar un poquito más. No, la embarré. Esta es mi base, voy a aumentar un poquito más. Sí, listo. Alguien preguntó algo. La idea que dice Mafe pienso que es muy grande para este tipo de impresoras. No, profe, si se da cuenta su merced, realmente un soporte para celular es muy pequeño. O sea, estamos hablando de centímetros, o sea, de este tamaño, del tamaño de un celular. Yo, o sea, yo lo que voy a hacer es una basecita, profe, la que estoy aquí diseñando simplemente para dejar de aquí de esta manera el celular, para meterlo como en el huequito y que quede ahí. Estoy haciéndolo de manera más sencilla para no enredarme mucho en el ejercicio y poder demostrar la manera en que se puede modelar con Tinkercad, que es algo muy, una foto del grupo. Ah, no, mirado. Eh, ok, profe, ya entendí lo que dice la profesora. Ese estaría interesante, profe. De pronto sí está un poco grande, profesora Elsa. Sin embargo, no tanto, porque de nuevo, lo interesante sería ponernos a hacer medidas. Pero entonces lo interesante sería mirar, el ancho de este celular no es mayor a 15 centímetros. Entonces, si los colocamos todos de esta manera y los apilamos, podríamos hacer un soporte perfectamente que quepa dentro de la Creality, que son 30 por 30 por 30 centímetros. Perfectamente podemos hacer que quepan un soporte para 20 de estos celulares. Entonces, ya miramos de pronto dentro de Printables, veamos acá, pero ¿cómo sería? ¿Esto es Phone Jail? No, eso es, ¿cómo lo llamaría? ¿Y qué nombre tiene eso? Disculpen, miramos. Profe, pero sigue con tu idea y luego miramos la mía, ¿no? Gabinete de almacenamiento. Sí, profe, tienes razón. Mejor miremoslo para no obstaculizarme. Entonces, lo que les estaba diciendo, profes, es que ya tenemos dos figuras acá. Entonces, tengo esta figura que está en rojo, que es sólida, y esta figura que está. Puedo ponerla en sólida, aquí lo puedo poner. Tengo dos sólidos, el rojo y el verde. El verde lo va a convertir no en un sólido, sino en un agujero. ¿Para qué? Para que cuando los una, que eso es lo que hago cuando los selecciono los dos y lo veo aquí, Group by, Union Group, cuando me los une, ya me lo entiende como una sola geometría y me le hizo el hueco a este cubo. Exactamente lo que les hice, pues precisamente es un modelo extremadamente sencillo que simplemente lo que hice fue cavar esta estructura para como tal simular que yo metería el celular desde ahí. Voy a darle un segundo, un grupo acá, ya que aquí esto realmente lo veo muy pequeño. Un segundo de este, volver a enderezarlo. Un segundo, sí, que me interesa dejarlo acá. Esto que es un poco más profundo. Y siendo más profundo este me permite. Entonces ya tenemos el modelo que encontramos en el repositorio que ha propuesto la profesora Estefanía, que es un lápiz decorativo, el lápiz de la florecita. Hicimos un modelo rápido de cómo sería un portacelulares de la profesora Mafe y pues presentamos cómo sería por fotogrametría obtener el modelo. Entonces, bueno, antes de descargar es importante verificar que no lo hicimos, pero pues vamos un poquito cortos de tiempo, entonces sería chévere que lo identificaran cada uno cuando hagan el ejercicio en sus territorios. Revisar valoraciones y comentarios del modelo, revisar si confirmar que fue impreso exitosamente por otros usuarios. De todas maneras, pues precisamente como acaban de ver, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que están acelerando la cosa de modelos, entonces muchas veces hay modelos basura que están subiendo a repositorios y realmente no se pueden imprimir o realmente no se han confirmado, entonces también es importante confirmar que se han impreso exitosamente, verificar dimensiones, si encaja o no realmente en el proyecto que estoy implementando. Sobre todo, por ejemplo, nosotros hace poco para
un proyecto en apoyo de una tesis de ingeniería química. Estamos haciendo un tornillo sin fin para alimentar un reactor de carbón en polvo. Sin embargo, pues descargamos un tornillo sin fin que ya estaba modelado online. Sin embargo, pues tuvimos que hacer las dimensiones, adaptaciones a las dimensiones, pues para que cupieran el reactor y pues no vaya a generar ningún daño. Entonces también tener muy en cuenta de que no solo descargar el modelo, sino también saber cómo lo vamos a adaptar a nuestra necesidad puntual. Leer si requiere soportes o configuraciones especiales. A veces es importante cuando nos indican qué altura de capa es la recomendada, de pronto nos recomiendan un relleno asociado para que no se vaya a colapsar sobre sí misma la pieza. También es importante ver si hay aclaraciones puntuales sobre la fabricación que van a ser muy útiles en el momento que nosotros queramos realizarla con nuestra tecnología. Y pues revisar la licencia, un uso educativo permitido. Un modelo bien elegido, menos errores en la impresión. Eso de revisar la licencia, pues el 90% de los modelos, al ser libres, no hay un conflicto y pues nosotros como no lo vamos a hacer con fines lucrativos. Sin embargo, pues sí sería importante pronto, dependiendo de la aplicación, revisar correctamente la licencia de cada una de cada uno de los modelos que vamos a utilizar, si los vamos a descargar online y pues como todo también radicando mucho de la honestidad y pues la ética de cada uno de nosotros como profesionales, ¿no? Herramientas de modelado, como les mostré ya el más basiquito, Tinkercad. Tinkercad es muy chévere y pues al ser online pues nos permite bastante facilidades como yo les mostré ahorita, pues realmente aún con esas herramientas tan básicas, créanme que podemos llegar a hacer muchas cosas más complejas, entonces nos permite esto. Blender es para herramientas, es una herramienta de código abierto para modelos mucho más complejos, mucho más interesantes. Si hay un estudiante que le interese mucho el modelo digital y de pronto le interese mucho esta cuestión de impresión, pero de estructuras más complejas, de modelos que le van a exigir mucho más de poner cubitos y cilindros con obtención del archivo STL. Entonces, el STL es el formato universal de la malla 3D. Define las superficies con triángulos. ¿Para qué nos sirve esto? Yo cuando tengo un modelo CAD, puede ser un IPT, puede ser un F3D, puede ser un punto BJ, un punto Blender por ser Blender. Entonces, hay muchos tipos de archivos que nos contienen como tal la estructura del CAD original del modelo CAD paramétrico, de lo que funciona para el software de modelado. Eso compone su estructura, muchas veces puede componer hasta su relleno. Esos tienen muchos, y también dependiendo del archivo y dependiendo del tipo de software de modelamiento, va a tener mucha información asociada. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa cuando hablamos de STLs? STL es el archivo de la malla que yo necesito para imprimir en 3D. Cuando hablo de un STL, profes, piensen que es como si yo cogiera una malla o si cogiera una tela y rodeara mi objeto en 3D. Entonces tengo aquí mi potilito, cojo una malla, rodeo totalmente mi potilito y cuando la malla rodee totalmente el potilito y asemeje 100% su geometría, ese es como tal mi STL. El STL no le interesa ni relleno, no le interesa a veces ni colores, no le interesa, no, solo le interesa es la geometría de cómo lo rodea. Realmente mi STL no sabe si esto es un círculo, no sabe si esto es qué es, no, solo son un montón de triángulos que me generan esta estructura. Entonces, esto puede entender que esta cara es plana, esto puede entender que aquí hay una curva de tanto, que aquí hay un radio de tanto. En el STL nada de eso existe, nada de eso importa, son solo un montón de triángulos que me generan esa malla, que es como la tela que rodea el objeto, la geometría como tal. Entonces, cuando yo descargo un STL, ¿qué es lo que quiero? Quiero la geometría digital del objeto que estoy trabajando. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cuando descargamos un STL. ¿Qué descargamos nosotros? Un OBJ. El OBJ tiene otra información. El PLI tiene otra información. El punto mesh tiene otra información. Hay muchas formas, plataformas online para transformar también, profes. Si alguna vez de pronto un estudiante le da un modelo en punto OBJ, de pronto puede sumarse a buscar página transformar.bj a STL. Hay muchas páginas que funcionan para eso. Sin embargo, enfoquémonos y dentro de lo posible es que si trabajamos con un repositorio, si trabajamos modelando con Tinkercad o si trabajamos con los modelos de fotogrametría como el que vimos de Hyper 3D, la intención ojalá dentro de lo posible es siempre exportar el STL, la malla STL, la geometría de superficie no paramétrica, ya que eso no necesito parámetros de nada, simplemente me interesa saber cómo es la geometría. ¿Y por qué me interesa saber cómo es la geometría? Ya que eso es con lo que va a trabajar mi slicer. ¿Mi slicer qué es? El laminador es el puente entre el diseño digital y la fabricación física. Entonces, ¿qué es lo que hace este slicer? Me coge el modelo 3D, esta geometría de triángulos, cómo es toda esta camita, cómo es todo esto, esta malla, esta cobija que cubrió esta geometría, que cubrió este soporte de tablet, por ejemplo, este soporte de celulares,
y me realiza un proceso de laminado, de slicing, por eso se llama laminador, que es pues la traducción de geometría a rutas de herramienta. Entonces, ¿qué significa eso? Ya les voy a explicar más adelante, va a ser mucho mejor, va a ser más interesante verlo puntualmente en el slicer para que me entiendan qué es lo que hace de eso de laminarlo y pues sacar trayectorias, qué sentido tiene. Pero entonces, una vez lo lamino y una vez saco las trayectorias de cada una de las láminas, de cada una de las capas, ya obtengo mi archivo de impresión y ese archivo de impresión es en G-code o código G, instrucciones específicas de capas, velocidad, temperatura. Esto del código G me parece interesante y es chévere porque lo vamos a anudar sobre todo con el siguiente tema de nuestra máquina, de la siguiente semana, de la semana número 6, ya que en esta vamos a trabajar con una máquina CNC y la máquina CNC es prácticamente esto, solo que no vamos a trabajar por capas. Entonces, eso es lo que hace nuestro eliminador, va a coger el STL, el modelo de triángulos, lo va a laminar, va a mirar lámina por lámina, por lámina, por lámina. Dentro de las primeras configuraciones de nuestra impresora que vamos a tener, ¿cuáles son, profes? Entonces, la primera, aquí les vamos a dar unos parámetros, profes. La impresora, como yo les conté la primera vez, va a tener unos parámetros predeterminados, o sea, es capaz de, digamos, de tener una configuración predeterminada que les va a dar bastantes buenos resultados. Sin embargo, pues en medida que sepamos modular esos resultados, estos parámetros, pues vamos a obtener de pronto resultados mejores dependiendo de las aplicaciones que necesitemos. Entonces, lo que les quiero dar es como un poquito el repaso de cuáles son los parámetros más importantes, los más relevantes y los que más cambios van a hacer cuando modifiquemos y asimismo seguramente los que más potestad vamos a tener de cambiar. Eh, en esta tecnología hay mucho tema a profundidad, profes, como les cuento en código G, hay gente que directamente incluso no se mete con un laminador, sino directamente desde su cabeza le dice directamente a la impresora qué rutas tomar y qué manera de tomar las trayectorias para generar cierto tipo de estructuras. También es muy interesante, pero pues como la idea es hacérselo de la manera más fácil a ustedes para que se introduzcan esta tecnología y ya una vez introducidos estoy seguro que van a poder penetrar y profundizar al punto que ustedes, cada uno de ustedes quiera, pues la intención es para mí darle sobre todo como esa primera inducción, esa primera profundización. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro que nos va a interesar? El primer parámetro es la altura de capa. Entonces, la altura de capa define el grosor de cada capa de impresión. A menor altura, mayor detalle, pero más tiempo. A mayor altura, impresión más rápida, pero un acabado más rugoso. Entonces, ¿cuál es la intención? Si ya habíamos hablado de cada una, de que el laminador lo que hace es coger y partir ese modelo en láminas en Z, lo más chiquiticas, pues lo que me estoy determinando acá es el tamaño de cada una de esas láminas. Si yo escojo que cada una de las láminas sea de 0.1 milímetros, un objeto de 10 milímetros me lo va a dividir en 100 capas. Pero si yo pongo que me lo divida en 0.2 milímetros, un objeto de 10 milímetros me lo va a dividir en 50. Y si lo hago en 1.3 me lo va a dividir como en 33 capas. Entonces, si se dan cuenta como entre cada vez que aumento la altura de capa, me va a disminuir mucho el tiempo. Tenemos como tal, esta es nuestra cama de impresión, esta es lo que van a imprimir ustedes. Entonces, aquí, a mí que me interesa acá, voy a darle aquí en archivo, descargo la neurona, el soporte MAFE y pues las piecitas de la flor. El objeto de archivo neurona, miren, tal vez en metros o pulgadas. ¿Quiere escalar milímetros? Sí. Cargar estos archivos con un objeto último, múltiples partes, no. Aquí lo que le estoy diciendo es que me importe cada uno de los objetos como un objeto separado. Aquí pues todo me lo revolvió junto. ¿Qué sería interesante? Pues separarlo. Voy a separar aquí un momento el soporte de la profe. Estas son las piezas como tal de la flor. Y esta es la neurona. Si se dan cuenta, profes, la neurona está súper, súper chiquitica. En la neurona de pronto estaría interesante escalarlo, pero ya vamos a mirar qué más podemos hacer. Bueno, ese es como tal. Permítanme un segundo, es que esto está sonando. Ya. Listo. Entonces tenemos esta neurona, tenemos este soporte y tenemos lo que vamos a imprimir de la profesora. Ahora, ¿qué es lo que yo me refiero con laminar, profesores? Esto es lo que yo me refiero con laminar. Aquí le va a laminar placa, no importa los parámetros, ya vamos a ver más adelante. Se van a dar cuenta cómo esto me empieza a describir y sacar cada una de las instrucciones de todas y cada una de las piezas que tengo en esta plaquita. Entonces me va a permitir ver cómo se pueden ver estas
cositas. Aquí me aparece, tiene regiones flotantes, reoriente el objeto o habilite la generación de soportes. Esto es importante y ya vamos a ver por qué es importante. No se puede imprimir el objeto debido a un capa de 146 y 8. Bueno, listo. ¿Qué hice acá? Bueno, este es el tipo de filamento. Aquí, ¿qué me importa? Aquí, si se dan cuenta, todo me la va a mostrar en verde porque es un mismo filamento para toda la estructura. Como no le estoy configurando multifilamento ni nada, me va a trabajar así. Pero a mí me interesa, ahorita que vamos, es el tipo de línea. ¿A qué me refiero con el tipo de línea? Al tipo de línea me refiero con todo esto que están dándose cuenta. Hay pared interior, pared exterior, pared voladizo, relleno un poco denso. ¿Pero qué es todo eso? Esto es cuando yo me refiero a un laminador. ¿Se dan cuenta que hice 737, 147.4 milímetros? Estas son cada una de las láminas que tengo de mi slicer. Si se dan cuenta cómo aquí voy bajando y me va bajando como todo lo que está imprimiendo. Como ese objeto es tan largo el del lápiz, pues aquí me imprime todo. Pero miren, dense cuenta aquí cuando ya bajo todo, cómo me empieza a ver cada una de las impresiones, cómo me la va a generar. Entonces, esta es la primera capa, si se dan cuenta. Entonces, aquí solo me va a imprimir la primera de las capas, ninguna otra más. Y esta primera capa, ¿cómo me la va a hacer? Aquí tengo totalmente el recorrido. Estas son cada una de las instrucciones del código que le va a dar. Entonces aquí tengo ya, solo aquí antes de... Entonces tenemos el parámetro de la altura de capa. No solo podemos modificar la altura de capa, también podemos modificar el relleno. ¿Y el relleno para qué me funciona? El relleno me va a ayudar para modificar el soporte interno que va a tener la estructura, la manera en que va a soportar carga sobre sí mismo, eso es muy importante, y la manera en la que me baje y la cantidad de material que me va a gastar. Eso es lo que les decía que podemos hacerlo más ligero. Entonces, pues el relleno es un porcentaje de interior sólido de la pieza, más infirme genera más resistencia, aunque también más peso, y menos, pues va a ser más rápido y más ligero. Entonces, pensemos que si me pongo 100% de relleno, me va a generar una pieza 100% maciza, entonces va a ocupar todo el material fijo. Sin embargo, son muy pocas las ocasiones prácticas en las que se aplica el 100% de relleno, que se apliquen estructuras macizas, ya que pues son muy masivas, son muy pesadas y no tienen, o sea, y por ejemplo con una estructura de giroide, una estructura de honeycomb, de octágonos, pues podemos obtener una gran resistencia interna con un peso muy ligero, lo cual puede ser la mayoría de ocasiones muy recomendables. Entonces también lo que podemos modificar dentro de nuestro laminador nos va a permitir modificar también ese mismo relleno. No solo podemos modificar el relleno, sino también podemos hablar de soportes. Los soportes es la impresora deposita material sobre material ya solidificado. Cuando una parte queda en el aire, como los voladizos, como las superficies así, sin base debajo necesita soporte temporal. Y eso es cuando se generan estos soportes. Tenemos el normal support y el tree support. Este es para generar geometrías simples, por ejemplo, son como básicamente andamios que generan cuando tienen que haber un voladizo y soportan ese andamiaje, o de árbol, que son como estas estructuras orgánicas que permiten mejor extracción y pues en general van a ser mejores y son los más recomendables. La regla de los voladizos, pues dependiendo un poco también de los límites de la impresora, hay lo recomendable, sobre todo pues en un stand en una época, pues era que a menor de 45 grados sí o sí siempre tenía que plantearse soportes. Sin embargo, ahorita hay impresoras bastante buenas que no necesitan tantos soportes. Hay voladizos o puentes que pueden dejarse sin soportes. Lo más recomendable va a ser dependiendo de la impresora, dependiendo de la aplicación que estemos dando, y también pues ayudarnos un poco de las configuraciones predeterminadas de las impresoras. Si nos dimos cuenta ahorita, profes, ahí se mostraba muy bien. ¿Alguien preguntó algo? No. Sin embargo, profes, pues ahí se podía ver, por ejemplo, en el laminador, que cuando queríamos imprimir la neurona me decía que había partes en voladizo, entonces que necesitaba soportes. Entonces también nuestro laminador va a ser capaz de identificar y decirnos cuándo hay necesidad de implementar soportes o cuándo no. Y pues esto nos va a también ayudar mucho a saber esas situaciones que tenemos que aplicarlo y cómo tenemos que hacerlo. Lo que les digo también más adelante, pues incluso si les interesa mucho el tema, van a poder avanzar más en cómo colocar los soportes, de pronto en meterle un poquito más al tipo de configuraciones entre soportes, a ciertas cositas que podemos hacer alrededor de, pero pues lo importante es como ello, como identificar esas primeras necesidades y saber cómo jugar con esos parámetros iniciales para empezar a modificarlos y de pronto refinar un poquito lo que vamos a hacer cada vez con nuestra impresora en 3D. ¿Qué otra configuración podemos ver? La adherencia a la cama es uno de los factores también muy importantes y que
vamos a trabajar nosotros en nuestras impresoras. Todos estos parámetros, profes, tengan en presentes de que si lo logramos configurar bien y parametrizar bien en nuestro espacio, en nuestro laboratorio, si ya sabemos qué altura de capa funciona bien cuando quiero algo con un gran detalle, qué altura de capa es el mínimo cuando quiero algo rápido, pero que se alcance a ver su forma. Si yo defino eso en mi territorio, ya le voy a poder recomendar y vamos a tener como una hoja de ruta clara. Entonces, los chicos, entonces, bueno, muchachos, si ustedes necesitan un gran detalle, trabajen con esta altura de capa. Muchachos, yo creería que esa estructura que ustedes van a realizar necesita soportar más o menos tanta carga. Les recomiendo este relleno interno. Los soportes, vamos a utilizar este tipo de soportes de esta manera, y lo mismo con la adhesión. La adhesión depende mucho de la cama, depende mucho de la temperatura, depende mucho de como tal el desempeño de su equipo en sus territorios. Nosotros desde Bogotá, de nuevo por lo viejita de nuestras impresoras, sí solíamos tener ciertos conflictos con la adhesión de la cama. Sin embargo, hay muchas soluciones a día de hoy. Por ejemplo, algo que se inculcó mucho en la cultura de la impresión 3D fue trabajar con laca para el... qué pena que me tuve que desconectar un momento. Ahora sí. Entonces, profes, si se dan cuenta, ahora sí, ya que ya cargo, como nos dimos cuenta en el laminador, al modificarle del punto 2 al punto 1 milímetros la altura de capa, miren lo que pasó. Ahora son 5 horas 54 de impresión, 6 horas y media de total de impresión, y son 1400 capas en total. Entonces ahora me va a hacer muchísimas más capas, pero ¿cuál es la ventaja? Que me va a ayudar muchísimo, muchísimo más al acabado, lo cual me va a modificar y me va a generar muchas ventajas. Entonces también nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos que lograr compensar dentro de qué acabado quiero lograr, qué calidad quiero llegar a alcanzar y qué posibilidades tengo. Listo, así. ¿Qué posibilidades puedo lograr alcanzar? ¿Qué necesidades tengo? Y pues también lo de la cuestión de los soportes. En el caso de, bueno, no, ninguno de estos necesita soportes. En el caso de la neurona me dice que sí necesita soportes. ¿Qué va a ser más interesante ver? Bueno, ya vimos que podemos modificar la altura de capa, vamos a dejar la original. Vamos a eliminar esta pieza ya que es de la que más me elimina. Aquí lo voy a preparar. Aquí lo voy a suprimir. Voy a borrar esta que es un poquito la que más me ocupa cuando genera procesos. ¿Qué más había dicho que puedo modificar? Entonces, si ya modifiqué la calidad de la altura de capa, puedo también modificar la fuerza. Entonces, ¿qué puedo modificar dentro de la fuerza? Los bucles de pared. Esto me refiere a cuántas láminas de la pared quiero que me genere. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo genero aquí la laminación, uy, se demora mucho. Pero básicamente es cuántos perímetros quiero que me genere. Entonces, si quiero que el exterior tenga 2 perímetros, va a generar 2 capas como tal, que va a definir el perímetro exterior de la pieza, lo cual me va a permitir tener cierta, como tal, estructurar, sí, el contorno de la pieza, es lo que como tal me va a contener el resto de filamentos, el resto de trazas que me va a generar. Entonces, aquí lo puedo ver mejor, de mejor manera. Estas son las 2 capas que tengo de bucle. Entonces aquí tengo una capa, 2 capas. Eso es lo que me refiero con mi capa de relleno. Aquí voy a tener una capa, 2 capas. Entonces es las 2 capas que se refiere de pared. Capas superiores, entonces ¿cuántas capas superiores quiero? No solo de pared, sino superiores, también capas inferiores. Aparte de las capas que puedo trabajar, el relleno. Puedo trabajar el relleno en rejilla y el porcentaje de relleno. A mí, ¿por qué me interesa de eso, profes? Como les había comentado, la cuestión del peso. Voy a eliminar, profes, un segundo el resto de objetos, ya que pues se está demorando bastante en laminar y pues no es mi intención, es que también mi computadora es algo lento, qué pena. Este es el objeto más sencillo de laminar, entonces por eso voy a dejar solo este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vuelvo a laminar. Si se dan cuenta, pues por eso no se demora casi, son 135 láminas. Si se dan cuenta cómo me genera el relleno, qué tanto material me genera y pues la manera en que lo hace. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a ampliarlo de las paredes de relleno. Por ejemplo, voy a poner 5 paredes, 6 paredes. Laminamos y nos damos cuenta de lo que les decía, profesor. Ahora, estas láminas es la que me va a generar mucho más pared. Eso es lo que me va a tener mucho más pared. Ese es el contorno que yo le estoy dando, las paredes que le estoy aumentando. Aunque pues siempre lo recomendable 2 está muy bien. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner, por ejemplo, 0% de relleno. ¿Qué va a pasar si pongo 0% de relleno? Pues no me va a poner ninguna de esas rejillas internas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no me va a imprimir nada, pero todo eso, por ejemplo, en azul me lo va a imprimir en voladizo y eso probablemente se dañe y no funcione. Entonces 0% de relleno es muy poco que se use. Entonces nosotros, digamos, vamos a utilizar un 10% de relleno y que también va a ser interesante cambiar la estructura interna de relleno.
Está el rejilla, sin embargo, de pronto es que para que ustedes exploren está interesante el giroide. El giroide es una de las estructuras últimas que se descubrieron, ya que esta, pues piensen que es como una contiguación de esferas y lo que me permite es absorber la energía en cualquiera de las direcciones de mejor manera. Entonces también es una estructura bastante interesante. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí podemos ver cómo se contiene esa estructura y cómo se va generando. Y pues, como, bueno, entonces no giroide, entonces pongamos rectilíneo alineado. Entonces, como, y todo, cada una de esas posibilidades me va a generar unas características asociadas a la resistencia que va a tener el material, a la resistencia que va a tener mi soporte. Entonces, también va a ser interesante y pues poder explorar cada una de estas posibilidades. Por ejemplo, también tengo cordes de Arquímedes. Entonces, hay muchas maneras de generar esa estructura, de generar ese soporte y pues va a ser interesante de pronto que nosotros exploremos bien cómo hacerlo. Esa es la posibilidad que tenemos también con el relleno. Que tenemos también? Trabajar la opción de soportes. ¿Cómo podría trabajar la opción de soportes con este modelo? Bueno, acá. Digamos que por alguna razón hubiera la posibilidad de rotar. Realmente lo que nosotros necesitamos hacer es exportar la placa de impresión. Cuando le exporta la placa de impresión, simplemente me va a guardar un G-code. En este caso es, por ejemplo, soporte. G. Entonces, profes, cada una de estas capas todo esto que se pueden dar cuenta que hace uno por uno. Este G-code es tal cual lo que vamos a ver. Si se pueden dar cuenta, cada una de las instrucciones que tengo, una por una, son todas las instrucciones que le va a empezar a dar. Eso es nuestro G-code. Estas son las instrucciones, eso es lo que vamos a cargar a nuestra micro SD. Y una vez lo montamos a nuestra micro SD, esas son las instrucciones que le va a dar. Todo como tal, entonces, tenemos el archivo en nuestra SD, lo colocamos en nuestra impresora, la encendemos, seleccionamos el archivo de impresión y le damos imprimir y ya. Es tan fácil como esperar el calentamiento de la máquina y la puesta en marcha. Verificar el correcto inicio y la adherencia de la primera capa y dejar que termine de imprimir nuestra impresora. Aquí les muestro un poquito la interfaz de la válvula PA1. Es tan fácil como que ahí está, detrás está la ranura SD para colocar la impresora. Con un toque le vamos a imprimir y con otro toque seleccionamos el modelo que queremos darle a imprimir y ya estaría nuestro proceso por completo. Por último, ver uno de los errores comunes que tenemos con impresión 3D, la falta de adherencia se ve de esta manera. Con este ejercicio, profes, igual de pronto un poco acelerado, sin embargo, a través de las máquinas del aula me gustaría presentarles en la siguiente clase, voy a traer de pronto ya impresos los cositos que hicimos, como para que vean en el objeto verdadero cómo se realizó y cómo va a resultar, y también de pronto ustedes vean un poco la realización de los proyectos y de los trabajos que estamos haciendo aquí en estas sesiones. Les agradezco nuevamente a todos por la asistencia y por su participación. Espero pues que les haya podido dar una buena idea de cómo es el flujo de trabajo con estas impresoras y pues que se hayan llevado de pronto una idea de cómo van a trabajar ustedes el día de mañana con estas impresoras y las posibilidades que tengan.